Latinoamérica, causando una desolación similar a la que nuestros ancestros habían vivido en siglos pasados. Los golpes de Estado, el sometimiento a planes económicos irreales que hoy en día representan la realidad, el control a través de la violencia programada, el terror sistemático, la división de nuestros pueblos. Esa era la libertad que habríamos de probar. La Guerra Fría dividió al occidente y al oeste, y al oriente, pero lo que sufrimos fuimos nosotros y no ellos, no las élites, nunca las élites. Lo que se nos olvida cada vez más, pues en esto sí hemos sido constantes, en el acto de olvidar, era que mientras pasaban los años, nosotros empezábamos a dividirnos más y más. Y ahora lo hacíamos sin el impulso explícito de ellos. Ya empezábamos a culparnos con una naturaleza asombrosa unos a otros por nuestras condiciones desfavorables. El proceso de mestizaje había funcionado. Ahora los mestizos se sentían en libertad de culpar a las otras minorías por sus problemas. 450 años de saqueo y de violencia ya empezaban a dar sus frutos. Y en nuestros pueblos divididos, no por fronteras, sino por importaciones europeas, como el machismo, el racismo, la pobreza, el sectarismo y la falta de tolerancia de uno al otro, nuestro continente cambiaba su función. Ya no serían continente de inmigrantes, ahora se volverían continente de emigrantes. Fue este el momento en que la inmigración se volvió un veneno para la sociedad. Fue cuando nosotros nos vimos forzados a emigrar hacia esos lugares que siempre habían fingido un sentimiento paternalista, que empezamos a darnos cuenta de lo que 5 siglos de asfixio concentrado en la obsesión por lo material había causado. Nosotros buscábamos salida, nuestra gente, los oprimidos, ya no aguantábamos más y buscamos refugio en aquellos lugares, pero no lo encontramos. Los otros invitados elaborarán mucho más sobre el por qué no hemos encontrado ese refugio, detallando la naturaleza de nuestra opresión aquí en el Reino Unido. Ellos expondrán una serie de casos individuales, los cuales les invito a detallar y a posicionar dentro del contexto que proponemos aquí hoy. La situación actual es indicativa de que las cosas aún no han cambiado, pero esto no es lo que debe determinar nuestras acciones, pues lo que pasa es que nosotros los humanos somos mucho más de lo que parecemos, y por lo tanto debemos estar dispuestos a aceptar la historia como una posibilidad, no como el factor determinante que forja nuestra realidad. Entonces, es necesario empezar a mirar nuestra situación actual y encontrar el contexto, a buscarle camino entre esa historia que nunca se contó, esa historia que nos demuestra que somos mucho más de lo que pensamos, que somos guerreros pensantes y hermosos, capaces de transformar nuestra realidad. Esto es mirar la historia como una posibilidad, y lo que salga de esta mirada tendrá efectos inmedibles en nuestro continente. Nuestros hermanos se beneficiarán, de eso estamos seguros. Yo sé que lo más natural es sentirnos agradecidos de alguna manera u otra por las oportunidades que nos ha brindado el estar en el Reino Unido. Es natural porque en la superficie es evidente que nuestra realidad aquí sencillamente es diferente a nuestra realidad de nuestro país de origen. Algunos se atreverían a decir que es mejor, pero eso es una opinión subjetiva. Lo digo porque me imagino que ningún político latinoamericano ha tenido que venir a limpiar a Londres. La situación mejora marginalmente dependiendo de los criterios que tengamos hacia lo que significa mejorar. Lo importante aquí es saber que para nosotros es algo que ocurre y tiene directa conexión con lo que ocurre en el continente. Y es importante no olvidarlo. Lo que pasa es que si mostramos gratitud hacia este gobierno, lo que hacemos de cierta manera es legitimar y olvidar que nuestros compatriotas, nuestros hermanos, sufren directamente a causa de la relación que la clase opresora de nuestros países tiene con el gobierno de este país y por extensión con su clase empresarial. ¿Sabían ustedes que 1/3 de la economía británica le pertenece al sector minero y extractivo? ¿Sabían que la mayoría de las minas en el mundo de alguna manera u otra tienen vínculos directos con la economía británica? ¿Sabían que este sector es sin duda el sector más destructivo para las vidas de los habitantes de muchos continentes del mundo, incluyendo el nuestro? Eso sin pensar en el medio ambiente y los estragos a los que someten a los pulmones del mundo, todo por causa de una carrera sádica por el crecimiento económico. La situación en últimas no ha cambiado mucho. Lo único que cambia son las palabras, las técnicas y el esfuerzo para crear confusión entre nosotros, hasta el punto que hay papás y mamás enfrente mío que a lo mejor en algún momento desearon que su hijo trabajara para una de estas multinacionales.
Lo alarmante es que sí hay muchos hijos del continente que en su labor de olvidadizos en algún momento se dejaron confundir por todo lo irreal de este mundo y soñaron con trabajar en una de estas multinacionales. No es por juzgar, yo no soy quien para hacerlo, pero por eso es que no debemos olvidar. Es una cuestión de principio. El olvidar nos hace invisibles. Es la razón por la cual yo en algún momento de mi infancia le reclamaba a mi padre por qué me había hecho chiquito y con cara de indígena. No sabía quién era y eso me hacía invisible. Es la razón por la cual algunos profesionales de nuestros países vienen acá y categóricamente evitan mezclarse con la clase esa trabajadora que solo servimos para limpiar. Así a ellos mismos les toque limpiar para subsistir. ¿Será que la falta de interacción entre nuestra gente nos hace invisibles? Se me vienen a la mente aquellos esfuerzos en el pasado que promovieron el mestizaje. Las mismas categorías impuestas en nosotros por los medios de hoy tienen sus raíces en algo que ya hablamos. ¿Se acuerdan de los indígenas y los africanos que no servían para el desarrollo? Pues resulta que el indígena y el africano ahora somos los que limpiamos. Lo más irónico es que nuestro esfuerzo sostiene el desarrollo de estos países, pero a nosotros nos tratan como si impidiéramos ese desarrollo. Es algo sádico. ¿Cómo nos atrevemos a pensar así? Este es un artefacto histórico del colonialismo. Un artefacto que deshace los principios. Un artefacto que resulta en la división de nuestros pueblos y en últimas es el artefacto motor de nuestra realidad. No hay unidad. No hay una conciencia colectiva. Y esto también nos hace invisibles. Todos venimos aquí a trabajar y a trabajar, a producir, a salir de pobres y a buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Y naturalmente, el resto del mundo deja de existir en ese momento. Nuestra amnesia se activa y nos divide hasta el punto que pasamos por el lado de un hombre o una mujer que evidentemente tiene una cara de latinoamericano que no puede con ella, pero a la cual no somos capaces de regalarle un simple saludo. Esto no puede ser así. Es que el problema no somos nosotros. El problema es aceptar que nos digan que nosotros no existimos, que no tenemos valor. Es como aceptar esa misma historia que nos vienen contando desde hace 500 años, que antes de 1492 no existíamos. Nos vamos de nuestros países porque aquellos que nos vienen gobernando hace 500 años nos han quitado la voz, nos han quitado el pan, nos han quitado el derecho de vivir en nuestra propia tierra, nos han quitado la dignidad. Venimos aquí y muchos de nosotros nos callamos aún más. Todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos, que no. Y a lo mejor alcanzaremos algún tipo de estabilidad económica, la cual nos va a permitir sacar a nuestros hijos adelante. Eso está muy bien. Pero debemos pensar más allá del éxito individual. Hay que pensar en el éxito colectivo. Y muchos de los que están aquí son testigos de ese esfuerzo y lo practican. De paso los felicitamos y les damos una voz de aliento, pues ustedes saben que si no tenemos voz es imposible empezar a hacer algo por el resto de nuestro pueblo. El que deja de ser invisible es aquel que vive un cambio de conciencia. Y muchos acá lo han vivido. Un cambio de conciencia es darse cuenta que algo en el mundo no le cuadra. Es dejarse afectar por eso que no le cuadra, hasta el punto que elija de manera voluntaria y explícitamente personal hacer algo al respecto. Nosotros en nuestro movimiento somos radicales. Que al ser radicales nos alimentamos por un espíritu crítico y por lo tanto somos radicales creativos. Que creemos y sentimos que podemos transformar nuestra realidad. Estamos dejando las desconfianzas a un lado y nos dedicamos a estar con nuestra gente, combatiendo esas divisiones impuestas por el colonialismo continuo, aprendiendo mutuamente sobre cómo es que podemos crear conciencia para que nuestros hermanos en el continente se animen tras saber que no están solos, que aquí en el Reino Unido existe un grupo de personas latinoamericanas dispuestas a no someternos a la invisibilidad. El truco está en empezar a desarrollar el poder de percibir de manera crítica la manera en que existimos en el mundo actual, empezando a percibirlo no como una realidad estática, sino como una realidad que está en proceso constante de transformación. Un proceso donde nos sintamos capaces de apoyar a nuestra hermana Isabel Acevedo, la cual fue sometida a la injusticia de este sistema británico de supuesta libertad. La historia no cambiará, al menos que la cambiemos nosotros. Por eso es que la pregunta que mi mamá me hacía sobre si me sentía agradecido de estar en este país me sigue trastornando. Pero siento que ahora te puedo responder, mami. Sí me siento muy agradecido contigo por haberme traído acá.
porque hace un tiempo atrás vengo analizando la realidad en que vivo y me doy cuenta día a día que la transformación de esa realidad tendrá efectos positivos para el futuro de nuestro continente. Sin embargo, aunque estoy agradecido contigo, nunca voy a aceptar esa historia distorsionada que nos reduce a personas incapaces de determinar nuestro propio destino. Gabo lo sabía cuando escribió las siguientes palabras: la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Nosotros le respondemos al llamado de Gabo, pues solo queremos hacer parte de ese grupo de personas que, tras aceptar la historia como una posibilidad, empieza a transformar la realidad de nuestra gente, de nuestro continente, haciéndonos cada vez más conocidos, cada vez más libres, cada vez menos solitarios. Muchas gracias.